Santa Inés, Virgen y Mártir. Santa Inés, admirada de todo el mundo, como dice San Jerónimo, y tan celebrada en toda la universal Iglesia, nació en Roma hacia el fin del tercer siglo, de padres nobles, ricos y virtuosos. Los grandes dotes que desde luego descubrieron en su hija contribuyeron no poco a aumentar el desvelo con que se aplicaron a cuidar de su educación. Criáronla en un grande amor a la religión cristiana y desde sus más tiernos años formó Inés una idea cabal del estado feliz de la virginidad. Las instrucciones de sus padres solo sirvieron de fomentar las impresiones de la gracia. El Espíritu Santo había producido en aquel tierno corazón unos sentimientos tan nobles y tan cristianos que a los 10 años de su edad parecía haber llegado a una consumada y eminente perfección. Amó a Dios, dice San Ambrosio, desde que pudo conocerle, y se puede decir que le conoció desde que nació. Las diversiones de la niña eran únicamente los ejercicios de la devoción más tierna. Fue niña en los años, pero no en las inclinaciones ni en los sentimientos. Su rara hermosura añadía nuevos realces a su modestia. Era extraordinaria su piedad y la extrema ternura con que amó a la reina de las vírgenes casi desde la cuna. La inspiró un amor y una estimación tan grande de la virginidad que apenas tenía uso de razón cuando se resolvió a no admitir nunca otro esposo que a solo Jesucristo. No tenía más que 13 años cuando su hermosura y su raro mérito hacían gran ruido en la corte. Viola un día por accidente Procopio, hijo de Sirfonio, gobernador de Roma, y quedó tan ciegamente enamorado de ella que resolvió tomarla por esposa. Informado el padre de la calidad y de las grandes prendas de la doncella, aprobó mucho el pensamiento de su hijo, pero era menester el consentimiento de Inés. El primer paso que dio Procopio fue enviarle un rico regalo, declarándola al mismo tiempo el fin de sus honestos deseos, pero el desaire que le hizo en no recibirlo y el desprecio con que se lo volvió no produjeron otro efecto que el de aumentar su pasión. Sirvióse de cuantos artificios pudo y de cuantos medios discurrió para conquistarla. Ruegos, promesas, amenazas, todo lo empleó, pero todo inútilmente. El último recurso de que se valió fue buscar modo para hablarle él mismo, no dudando que al cabo se rendiría a sus ternuras y a sus solicitaciones, pero todo cuando pudo sugerirle una pasión ciega, vehemente y persuasiva. Solo sirvió para desengañarle de la ineficacia de sus mayores esfuerzos, porque animada Inés de un espíritu y de una firmeza muy superior a sus años, le dijo con resolución: «Apártate de mí, aguijón del pecado, tentador inoportuno y ministro del Padre de las tinieblas. No te canses en aspirar a la mano de una doncella que ya está prometida a un esposo inmortal, único dueño de todo el universo y que solo dispensa sus favores a las vírgenes puras y castas». Una resolución tan majestuosa y una respuesta tan desengañada como poco prevenida llenó a Procopio de desesperación. Exaltada furiosamente su pasión, se dejó poseer de una cruel melancolía. El padre, que le amaba con extremo, resolvió valerse de su autoridad para lograr el beneplácito de los padres y el consentimiento de la hija. Llamóla a su casa y, habiéndola recibido con toda la atención que correspondía a su calidad y a su mérito, «No ignorarás», le dijo, «el fin para que te he llamado. Mi hijo desea apasionadamente ser dichoso, merecido de tu mano, tu nobleza, y la noticia que tengo de todas tus bellas prendas
me hacen aprobar gustoso su acertada elección. Paréceme que tampoco tú podrías aspirar a mejor partido, y no me persuado que serás tan enemiga de ti misma que no abraces al instante esta proposición. Inés, a quien el cielo había dotado de una prudencia y de una discreción superior a sus pocos años, respondió con singular modestia, pero con igual resolución, que conocía bien la grande honra y la mucha merced que se le hacía en pensar en ella, pero que ya tenía escogido esposo mucho más noble y más rico que Procopio, que a la verdad las riquezas de tal esposo no eran de este mundo, pero por lo mismo eran mucho más preciosas, y que la virginidad, que ella estimaba más que todas las coronas del universo, era la única dote que su esposo le pedía. Quedó confuso el gobernador, mostrando no entender quién era aquel esposo de quien Inés le hablaba, y un caballero que se hallaba presente le dijo: «Señor, esta doncella es cristiana, y desde su niñez está criada en las extravagancias de esta secta, con que no dudéis que este divino esposo de quien habla es el Dios de los cristianos». Entonces, mudando el gobernador de tono y de modales, «Ya veo ahora», le dijo, «que es lo que te tiene trastornada la razón y alucinado el espíritu. Déjate, hija mía, de esas ideas frívolas de virginidad. Déjate de esos supersticiosos fantasmones con que esa secta llena las cabezas de todos los que la siguen. Sean nuestros dioses desde hoy en adelante el único objeto de tus cultos. Sean sus máximas la regla de tus dictámenes y de tus operaciones. No hagas obstinación de la ceguedad, mete en casa el buen día, y tiende los brazos a la fortuna que te los alarga, brindándote con una elevación de tanta honra para ti. Reflexiona bien lo que desprecias, y hazte cargo de que si los abrazas, ocuparás un lugar distinguido en la cabeza del universo. Poseerás grandes riquezas, serás una de las primeras señoras del mundo y harás dichosa a toda tu casa. Por lo demás, añadió en tono impetuoso y severo, solo tienes 24 horas de término para tomar tu partido. Escoge o ser la primera dama de Roma o expirar infamemente en los más crueles tormentos. Señor, le replicó Santa Inés, no he menester tanto tiempo para determinarme, porque mi partido ya está tomado. Desde luego os declaro que no admitiré jamás a otro esposo que a Jesucristo, así como nunca reconoceré a otro Dios que al soberano Creador del cielo y tierra. Y me admiro tengáis valor para proponer a una persona de razón que adore a unos dioses de palo y de piedra. No pienses espantarme con la amenaza de los mayores suplicios, porque si reconozco en mí alguna ambición, es únicamente la de añadir la corona de mártir a la de la Virgen. Niña soy y soy flaca, pero confío en la gracia de mi Señor Jesucristo, que me dará fuerzas para morir por su amor. Atónito quedó el gobernador al oír una respuesta tan animosa, pero volviendo de su primer asombro, quiso hacer la última tentativa. Como la santa mostraba tanto amor a la virginidad, le pareció que nada la intimidaría tanto como amenazarla con que haría fuese violada su entereza. Y así le dijo, escoge una de dos, o casarte con Procopio, o ser deshonrada en lugar infame de malas mujeres antes de expirar en los tormentos. Tengo colocada toda mi confianza en mi divino esposo Jesucristo, respondió la santa. Él es poderoso para librarme de tus violencias, y Él es tan celoso de la pureza de sus esposas, que no permitirá
le quiten un tesoro que dimana de él y que está debajo de su custodia. Sus dioses hediondos y malvados les inspiran semejantes infamias, pero el Dios de la pureza, a quien yo sirvo, sabrá librarme de sus impios intentos. Espumando Sinfronio de cólera y de furor, mandó que la instante la cargasen de cadenas. Al punto trajeron los ministros una multitud de argollas, grillos y esposas, que con el ruido y con la vista hacían estremecer. Pero Inés no mudó ni de color ni de semblante, ni de lenguaje en presencia de los verdugos y de los instrumentos. Mantúvose serena en medio de aquel funesto aparato, y oprimida con el peso de las cadenas estaba libre, porque no se habían hecho aquellos hierros para un cuerpecillo tan pequeño. Enternecíanse todos, sin poder contener las lágrimas, hasta los mismos paganos, pero Inés no podía disimular su alegría agobiada debajo de las prisiones. Lleváronla como arrastrando al templo para que ofreciese sacrificio a los ídolos, pero esto solo sirvió para que confesase más públicamente a Jesucristo en presencia de mayor concurso. Moviéronla por fuerza la mano, mas ella hizo la señal de la cruz, levantando, por decirlo así, este trofeo sobre los mismos altares de los demonios. Confuso, el gobernador, con la constancia de aquella doncecilla, sin darse por vencido, se hizo más furioso, creyendo, y con razón, que el lugar infame de las mujeres perdidas le causaría más horror que la misma muerte. La hizo conducir a él, pero un ángel la defendió, y desprendiéndose de lo alto una celestial luz, convirtió aquel hediondo lugar en oratorio, santificado con las oraciones y con los votos de la Santa Virgen. Solo Procopio, más osado que los demás, se atrevió a entrar con resolución de profanarle, pero al instante cayó muerto a los pies de la santa. Llenó de consternación a todos un caso tan espantoso. Traspasado de dolor, el prefecto, con la muerte de su hijo, mudó las bravatas en súplicas y en ruegos, y pidió a Inés que resucitase a Procopio. Apenas levantó los ojos y las manos al cielo, cuando volvió a la vida el infeliz y ya dichoso mancebo, porque volvió publicando en alta voz que todos los dioses de los gentiles eran vanos y quiméricos, y que no había otro verdadero Dios sino el que adoraban los cristianos. Como había sido interesado el gobernador en aquel evidente milagro, no pudo menos de mostrarse favorable a Santa Inés, pero los sacerdotes de los ídolos que habían concurrido a la voz de aquella maravilla conmovieron tanto al pueblo contra la Santa Virgen, tratándola de hechicera, de maga y de sacrílega, que el gobernador, temiendo una sedición, si la libraba y no atreviéndose a condenar la muerte a la que había dado a su hijo la vida, tomó el partido de retirarse y cometer la causa a Aspacio su teniente. Intimidado éste con los gritos del pueblo que clamaba contra Inés como contra una maga y hechicera, dio sentencia que fuese quemada viva. Prevínose la hoguera, llenóse el pueblo de expectación y ardió en una furiosa impaciencia de ver reducida a cenizas aquella dichosa víctima, pero el fuego la respetó reverente. Divididas las llamas en dos partes, la dejaron intacta en medio del brasero, como se conservaron ilesos los 3 mancebos hebreos en el horno de Babilonia. Pero arremolinadas después de las llamas, por uno y otro lado, abrazaron a muchos de los circunstantes que hacían el oficio de verdugos. En fin, obstinándose siempre los sacerdotes y el pueblo en atribuir aquellas maravillas a industrias y artificios del demonio, y temiendo el teniente algún alboroto,
mandó que un verdugo la degollase en el mismo lugar donde había de ser quemada. Impaciente entonces la santa, con el ansia de unirse siempre en el cielo con su divino esposo, le suplicó que se dignase en fin de consumar su sacrificio, y volviéndose al verdugo que se iba acercando a ella, con una especie de temblor y miedo reverencial, le alentó a que cumpliese con su oficio, diciéndole con valor: «Date prisa a destruir este cuerpo que ha tenido la desgracia de agradar a otros ojos que a los de mi divino esposo Jesucristo, el cual fue siempre el único dueño de mi corazón. No temas en darme una muerte que comienza a ser para mí el principio de una vida eterna». Y levantando amorosamente los ojos hacia el cielo: «Recibid, Señor», exclamó, «a esta alma que tanto te costó y a la cual amas tú tanto». Al acabar de decir estas palabras, el verdugo, con mano trémula, le pasó la espada por el pecho y al instante expiró. De esta manera, dice San Jerónimo, Inés, haciéndose superior a la natural flaqueza de su edad y de su sexo, consiguió 2 victorias del enemigo de Jesucristo, y consagrando por el martirio el honor de la virginidad, mereció en el cielo una duplicada corona. No pudo estorbar todo el furor de los paganos que el cuerpo de la santa fuese enterrado como una especie de triunfo. Los muchos milagros que desde luego se comenzaron a obrar en su sepultura aumentaron la devoción de los fieles, y desde entonces se hizo célebre el nombre de Santa Inés en todo el orbe cristiano, no contentándose la Iglesia con solemnizar una fiesta en honra de la santa. Hace 2 veces memoria de ella. El día 21 celebra su pasión y gloriosa muerte en la tierra, y el 28 solemniza su nacimiento en el cielo. El concurso a su sepulcro fue siempre muy numeroso, no solamente de los fieles, sino también de los mismos paganos que se mezclaban con ellos para entrar a la parte en los milagros, favores de la santa. Edificaron en el mismo lugar una magnífica iglesia con el título de Santa Inés, desde el tiempo del grande Constantino, y en esta iglesia de Santa Inés se bendicen todos los años 2 corderitos vivos, de cuya lana se forma el palio que los papas envían a los arzobispos.